Conectamos con el tercer canal de Colombia desde Luxemburgo. Hoy el informe, la historia no contada de las marionetas. Uno de los más grandes escándalos de corrupción en Colombia, que involucran además a alias La Madrina, la mamá del expresidente Iván Duque. Pero en esta historia también hay personas que son inocentes, personas que han sido mencionadas de alguna manera por medios de comunicación como Semana, sin tener un sustento, sin tener un soporte judicial. Bienvenidos a este informe en el cual hemos invitado a Sandro Condía Pérez, a quien saludamos. Él es exalcalde de la ciudad de Sogamoso, en el departamento de Boyacá, y conectamos con él en vivo para este informe, para el tercer canal. Exalcalde de Sogamoso, Sandro Condía, buenas tardes, gracias por conectar con nosotros, y quiero que hablemos un poco acerca de esta historia de las marionetas. ¿Por qué la revista Semana lo vincula a usted con uno de los escándalos más grandes en la historia de Colombia en materia de corrupción? De Agroexpo a Choco Show, los productores de Paisana conquistan las ferias más importantes del país. Bueno, frente a ese tema, pues yo conocí a Mario Castaño más o menos en noviembre del año 2021. Él era senador del Partido Liberal. Yo le manifiesto la intención de participar a la Cámara y bueno, ahí generamos un relacionamiento político. Debo dejar claro que yo como alcalde no tuve ninguna relación con él porque no lo conocía. Pues gracias a su influencia en la Dirección Nacional Liberal, pues logramos el aval del Partido Liberal para participar en la Cámara, participar como candidato a la Cámara. Posteriormente se destapa el caso de corrupción y la revista Semana, sorprendentemente, a quien primero menciona en esa noticia que sale más o menos en marzo del año 2022 es a mí, cuando no tenía absolutamente ningún vínculo frente a los hechos de corrupción que rodeaban al ex senador, que en paz descanse. Siempre he concluido que eso tenía una intención política y era afectar mi imagen en el departamento y especialmente en mi ciudad. Y pues bueno, yo hasta la fecha no he sido objeto de citación, de indagación alguna por parte de la Fiscalía, porque no existe ningún vínculo frente a los hechos de corrupción. Básicamente la revista se refiere a mí por una interceptación que le hicieron a la lobista Lorena Cañón, pero en el cual no se hacía mención a ningún hecho de corrupción, simplemente se hacía alusión a hechos básicamente de la campaña política de la Cámara que venía pues yo liderando en el departamento de Boyacá. Yo creo que ese audio debe estar en protección de la Fiscalía, así que en ningún momento en esa conversación se hizo referencia a ningún tipo de negocio ni hecho de corrupción. Básicamente eran temas que tenían que ver con la campaña política que se llevaba en ese entonces en Colombia. Exalcalde, pero a mí hay algo que no me queda claro. A ver, el ex senador del Partido Liberal asesinado, Mario Castaño, quien fue justamente condenado por este fenómeno de corrupción, las marionetas, que termina involucrando al final a Ciro Ramírez Pinzón, también a Pierre García, exdirector de Prosperidad Social, que se encuentra justamente prófugo de la justicia en París, en Francia. A mí no me queda claro por qué, digamos que si usted conoce al ex senador que aparentemente murió de un infarto, pero que otras versiones dicen que fue asesinado en la cárcel, si usted conoce a este ex senador del Partido Liberal, participa de una campaña donde abiertamente él tenía un impulso en todo el territorio nacional, lo involucran a usted, sus enemigos políticos. Hablemos un poco de su historia política y de cómo fue su proceso en la alcaldía de Sogamoso. Cuénteme un poco acerca de esto, por favor. Estas preocupaciones
¿Yo qué siento? Yo siento, Daniel, que puede ser que esto pase no solamente en Sogamoso, sino en municipios. Esto se ha convertido en la danza de los millones, donde digamos, cada grupo político dice: usted ya bailó, ahora me toca bailar a mí. Y entonces salen en campaña a hablar mal del que está administrando o está gobernando, para hacerle ver a la gente que ese gobierno sí va a ser diferente, que ese gobierno sí no va a ser corrupto, que ese gobierno sí va a estar hacia la gente. Llegan al poder a hacer lo mismo o peor de lo que hizo el anterior. Yo lo puedo decir con toda tranquilidad. Yo creo que si alguien adelantara una investigación sobre resultados eficaces de la gestión pública, yo creo que nuestro gobierno lo puede decir con tranquilidad. Es muy difícil que tenga un par que se aproxime a los resultados nuestros. Y es que así es que se debe medir la administración pública. Los resultados: 70 kilómetros de rehabilitación total en el área urbana. Terminamos el Coliseo de Tecondo. Le terminamos las obras inconclusas al exalcalde Miguel Ángel García, entre otros la tarima de eventos. Se construyó el centro de del Abuelo Próspero. Por fin logramos tener un nuevo ordenamiento territorial que desarrolló el urbanismo y el crecimiento urbano de la ciudad, lo cual le permitió a la ciudad crecer o fortalecerse fiscalmente. Financiamos con el FIE, el gobierno nacional, 8 colegios, Daniel. Fueron 8 colegios los que financiamos con el FIE. Infortunadamente, la ejecución de estas obras no quedó a manos del alcalde, quedó a cargo del gobierno nacional a través del FIE. Y hubieron irregularidades en los procesos de contratación, hasta que llega el gobierno de Petro y ajusta esos procesos de contratación y logra desenredar más o menos 4 o 5 colegios que estaban enredados. Y ahorita en este momento se está construyendo el último colegio, que es el de Morcá. Aparte de eso, logramos financiar con recursos propios 2 colegios más. Firmamos el convenio con el entonces Consejo Superior de la Judicatura para cederle o entregarle un lote y que construyera el nuevo Palacio de Justicia. Tuvimos una gran inversión en cultura y en deporte. Tuvimos equipo propio de ciclismo. En fin, fue una administración dada hacia la gente y dada hacia la pertinencia del gasto público, buscando resolver los problemas de la ciudad. Reestructuramos la administración, una administración moderna, eficiente, no con una excesiva burocracia, sino una burocracia razonable que le permita funcionar de manera adecuada. Nosotros recibimos a la ciudad con 38.000 millones de recursos, ingresos corrientes de libre destinación. La entregamos con más de 60.000 millones sin tener una sola queja de los contribuyentes. Entonces es cuestión de realmente gobernar, administrar con amor, es tenerle amor y respeto al territorio y a la gente. Entonces, vuelvo y digo, un administrador, un político que llegue a romper estos esquemas va a pisar callos, va a incomodar a muchos. Y pues, digamos, les daña los negocios. Básicamente lo que hace es dañar los negocios. Entonces uno devuelve el cassette y mira a la administración de Rigoberto, pues los resultados hubo gestión en gobierno nacional, no lo vamos a negar, pero los resultados, digamos, son muy pobres, lo que se logra materializar. Tiene procesos de investigación de responsabilidad fiscal. Nosotros, se lo puedo decir con toda tranquilidad, Daniel, no tengo una sola obra inconclusa. Una sola obra. Todas las obras se finalizaron y se terminaron. Tenemos un problema que nadie le ha puesto cuidado. Y es que definitivamente el escándalo de las marionetas, que no está claro, que realmente más que un escándalo ha sido uno de los episodios de corrupción con mayor impunidad en Colombia, nos dejan varias reflexiones. Por un lado, preocupa ver cómo existe impunidad. No se sabe qué pasó con este acuerdo de oportunidad con Lorena Cañón, quien fue la lobista, que de alguna manera terminó involucrando a muchísimas personas, pero que al parecer era la encargada de estructurar toda esta red para la mamá del expresidente Duque, para la señora Juliana, alias la madrina. Pero en este episodio también no entendemos por qué la Fiscalía ha tardado tanto. ¿Por qué un Pierre García hoy está a sus anchas en París, cuando otros están en la cárcel, incluso cuando hay un ex senador asesinado? ¿Cómo es posible que eso pase? ¿Y hasta dónde las autoridades francesas también permiten que un prófugo de la justicia,
que ha sido inculpado por corrupción, donde hay un senador asesinado en una cárcel, viva en París tranquilamente. Acá quedan más preguntas que respuestas. Sandro Condía Pérez, nuestro invitado hoy en el Tercer Canal de Colombia, no tiene nada que ver con las marionetas, pero la señora Vicky Dávila, que es experta en hacer cortinas de humo y que hoy, con su línea, con la misma línea de su carrera a una campaña presidencial que fracasó, busca dirigir el medio de comunicación de los Gilinski, la revista Semana, es experta en crear estas cortinas de humo, pero además experta en dañar la imagen de la gente. ¿Por qué no le da la oportunidad de rectificación, que es lo que hace un medio de comunicación serio, al señor Sandro Condía? Pues no le da rectificación porque simplemente le interesa crear una cortina de humo, pero tampoco le interesa reabrir el debate frente a la mamá del expresidente Iván Duque, alias la madrina, y frente a este caso de corrupción tan delicado que sin duda alguna no solo mancha la imagen institucional de Colombia, de las autoridades, sino además da ejemplo de que la impunidad en Colombia en casos de corrupción que tocan a las familias presidenciales, como la del expresidente Iván Duque, no solo es una realidad, una certeza, sino además es algo que ya se ha aceptado en la sociedad colombiana. Eso no es posible. Por eso traemos este informe acá, no solo para revivir, para profundizar, sino para preguntarle pública y abiertamente a la Fiscalía General de la Nación por qué hoy la mamá del expresidente Duque no ha sido llamada a juicio y por qué hoy el señor Pierre García sigue libre a sus anchas en París. También para preguntarle a la revista Semana por qué no le responde a una persona que ha sido involucrada en este escándalo de corrupción, las marionetas, como Sandro Condía Pérez, y que no tiene nada que ver. Pero ¿por qué no le cuenta a los colombianos la verdad de cuál fue el principio de oportunidad de la señora Lorena Cañón, esta lobista que hizo parte de esta estructura, de esta red criminal, pero también dentro de ese principio de oportunidad, cómo se benefició la mamá del expresidente del Partido Centro Democrático, Iván Duque Márquez? Este es un informe de Daniel Mejía Lozano para el Tercer Canal de Colombia. Periodismo de verdad. 45 productores certificados por el ICA cuidan la tierra mientras producen. El futuro del campo es sostenible con Paisana. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el Tercer Canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?